Buenos días señoritas. Bienvenidas a la clase de promoción de la salud. Yo soy la doctora Jenny Villarroel. Voy a impartirles en este semestre esta actividad. Vamos a tener clases lo que son los días miércoles y los jueves a las 9 de la mañana. Por favor, quiero, eso sí, mucha puntualidad. Máximo 9, 9 y 5 se va a estar cerrando las puertas. Y de ahí, por favor, si no quisiera que estén golpeando, ¿no? Esas van a ser las reglas del juego. Bien, el día de hoy vamos a tratar sobre lo que son los desechos, la producción de los desechos aquí en el establecimiento. Y quisiera partir, primeramente, ¿alguien de ustedes de pronto conoce lo que es desechos? ¿Qué son los desechos? ¿Me podría decir alguien de ustedes? Son residuos, son cosas o instrumentos que ya fueron utilizados y que debemos poner en sus propios ¿qué desecho es? Muy bien, ¿alguien más me puede indicar los tipos de los desechos? Tenemos desechos infecciosos, desechos comunes, desechos cortopunzantes y los desechos no peligrosos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera añadir alguna cosa? Lo que ustedes sepan. Lo importante es que ustedes aquí participen y después nosotros vamos a seguir aquí afianzando sus conocimientos. Bueno, estos desechos también deben llevar un proceso. Cómo eliminarlos, a dónde, a qué punto llevar para hacer eliminarlos fuera. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy agradable la participación de todos ustedes. Bien, yo ahorita les voy a dar una charla, aquí una presentación de PowerPoint, para que afiancen un poco también sus conocimientos. Posterior a ello vamos a formar dos grupos para que me ayuden haciendo con unos papelógrafos lo que ustedes entendieron de esta clase y va a escoger a una persona para que expongan, ¿ya? Bien, vamos entonces. Vamos a tener en cuenta que en primer lugar vamos a estar establecidos por una normativa vigente. En este caso estamos bajo el amparo de la Constitución, quien nos indica que en el artículo 14 debemos realizar una adecuada eliminación de los desechos. Esto está a su vez emitido por un acuerdo del 323, que eso sí quiero que por favor se lo lleven muy presente, porque eso es lo que se nos pregunta también, por con qué acuerdo y qué normativa es la que nosotros nos estamos manejando. Bien, nosotros vamos a tener tres tipos de desechos. Primero, los comunes, como ustedes lo conocen, son todos los desechos que se producen en la vida diaria. Esta puede ser de fuente animal, puede ser de cualquier fuente, ¿ya? Los residuos aprovechables, en cambio, son aquellos que no son peligrosos y que nosotros los podemos reutilizar, ¿ya? Y los desechos sanitarios. En cambio, estos desechos hay que tener muy presentes, porque como somos trabajadores de la salud, hay que estar en un adecuado conocimiento para poder ver cuáles son más peligrosos y cómo es el manejo de estos, ¿ya? Porque poseen patógenos, como su nombre también lo indican, y representan un riesgo para la salud tanto humana y para el medio ambiente. Bien, aquí como les hablaba sobre el marco legal, estamos amparados bajo la Constitución y en sí bajo el Acuerdo 323. Aquí miren, tenemos un gráfico en donde nosotros podemos clasificar a los desechos. En una funda roja, miren los desechos biológicos, ¿sí? Los desechos comunes en un tacho negro. Cada uno de estos tienen que ir bien rotulados para que las personas que desarrollan ya lo que es la evacuación o el almacenaje intermedio y final no tengan algún tipo de accidente con estos tipos de desechos. Bien, aquí tenemos un mapa conceptual en donde nos explica más claramente la clasificación de los desechos. Como bien yo les decía, tenemos los desechos comunes, los residuos aprovechables, los desechos sanitarios. Esta es la nueva clasificación, las mismas que se clasifican de la siguiente manera: en desechos biológicos infecciosos, en desechos cortopunzantes, en desechos anatomopatológicos, ¿ya? Aquí también tenemos, por ejemplo, lo que son los desechos farmacéuticos. Estos desechos farmacéuticos se clasifican en desechos farmacéuticos peligrosos y los farmacéuticos no peligrosos, ¿ya? Porque si bien nosotros antes, con la normativa anterior, emitíamos una información como desechos farmacéuticos, pero no clasificábamos como sí o no peligrosos, entonces hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? ¿Ya? Otros desechos peligrosos, como por ejemplo son los desechos radioactivos,
los desechos químicos peligrosos, los desechos peligrosos de fuentes no específicas y los desechos de dispositivos médicos con mercurio. ¿Ya? Bien, aquí vamos a aclarar muy bien lo que son los desechos comunes porque antes teníamos indicado otra normativa. Aquí, por ejemplo, dentro de los desechos comunes ya está clasificado lo que son pañales. ¿Se acuerdan que antes colocábamos los pañales en funda roja? Ahora no, se va a colocar en funda negra. Asimismo, el papel higiénico, toallas sanitarias usadas, las toallas de uso descartable, por ejemplo, cuando nos secamos las manos. ¿Ya? La normativa anterior nos indicaba funda roja, ahora nos indica colocar en funda negra. Muy bien, los cuerpos de las jeringas, que no estén, eso sí, con sangre visible, ¿ya? Delantales, mascarillas, también lo que son los gorros, que no estén, eso sí, impregnados con sangre o fluidos corporales. Y en desechos comunes va lo que son los yesos, los vendajes no sanguinolentos, muy bien, frascos y envases de botellas que no estén de igual manera con sustancias corporales, ¿ya? Tomarán en cuenta muy bien esto, ¿no? Tomarán en cuenta muy bien esto, ¿ya? Sí, porque eso es lo que igual se les va a hacer trabajar en grupo aquí a ustedes. Hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, lo que es en la parte, lo que les mencionaba de pañales, papel higiénico, toallas sanitarias, es la excepción de áreas de aislamiento y de emergencia, ¿ya? Los residuos aprovechables, aquí se encuentra lo que es papel, lo que es el cartón, el aluminio, la chatarra ferrosa, el vidrio, botellas plásticas, maderas, ¿ya? Los desechos biológicos infecciosos, aquí mucho ojo. Aquí como vemos en el gráfico, ¿qué es lo que más de pronto se nos puede quedar en nuestra cabecita? Miren, tenemos un gráfico en donde se encuentran las mangueras de lo que se hace la diálisis, ¿ya? Eso de igual va a una funda roja porque ya está en contacto con sustancias corporales, en este caso la sangre. Por ejemplo, las sondas nasogástricas, la sonda Foley. Por ejemplo, aquí tenemos también lo que es el gráfico, los frascos de orina. Como nos decían, si no están en contacto con sustancias corporales, es común, pero si es que ya están con sustancias corporales, puede ser esputo, orina, eso va ya a lo que es desechos biológicos infecciosos. Por ejemplo, en los hospitales en segundo nivel, donde manejan ya cultivos, realizan estudios más avanzados, aquí por ejemplo están lo que se denominan las cajas Petri, ¿sí? Las cajas Petri, muy bien. Los desechos cortopunzantes, ¿sí? Estos están igual dentro de la clasificación de lo que son los desechos infecciosos. Como podemos ver, son las puntas de las jeringas, las agujas, tornillos, en este caso, por ejemplo, en caso de cirugías, los bajalenguas, ¿sí? Los bajalenguas, los hisopos, ¿ya? Los hisopos, estos son desechos cortopunzantes que igual tienen su manejo específico en una botella que la misma tiene que ser sellada para evitar accidentes, ¿no? Muy bien. Una pregunta. Dígame. ¿Los esferos? Los esferos no están catalogados como desechos cortopunzantes. ¿Y entonces dónde se los podría? A los esferos se les podría colocar en lo que son los desechos comunes. En los desechos comunes. Muy bien. Los desechos anatomopatológicos. Aquí, por ejemplo, en esta unidad de salud, nosotros no manejamos lo que son partes anatomopatológicas grandes, a excepción que a veces se puede dar un parto en donde se elimina la placenta, entonces eso se considera como un desecho anatomopatológico. Entonces estos tienen un procedimiento adecuado para el manejo. En este caso, por ejemplo, lo que se hace es colocar en una rejilla y se coloca la cal. Posterior a eso se coloca en una funda y se rotura, ¿no? Y eso para el conocimiento. Aquí, esto es muy importante, los desechos farmacéuticos peligrosos, porque se acuerdan que teníamos en dos clasificaciones, en los farmacéuticos peligrosos y los farmacéuticos no peligrosos. Aquí los desechos farmacéuticos peligrosos, nosotros debemos, por ejemplo, estar muy atentos en la parte en lo que nos dice la fecha de caducidad.
Aquí se encuentran lo que es los medicamentos, los antibióticos, los antiparasitarios, también por ejemplo los psicotrópicos, ¿ya? La medicación específica que son sujetas a fiscalización, medicamentos citotóxicos, antineoplásicos, materiales utilizados para el almacenamiento, de dosificación, como por ejemplo botellas, los diarios, los guantes, las máscaras. Se ha utilizado todo lo que es para este tipo de desechos. Y los no peligrosos. Aquí miren, podemos ver lo que son los desechos farmacéuticos no peligrosos. Podemos ver las fundas, por ejemplo, de los cloruros, de la lactatorringe, ¿ya? También, por ejemplo, las soluciones parenterales, frascos, vacunas utilizados, vacíos. Muy bien. Aquí, por ejemplo, igual, por ejemplo, cuando viene de pronto algún paciente, viene a veces ya con medicación desde su casa, entonces eso, las funditas de cloruro, de dextrosa, de Vedex, eso tenemos igual que colocarle como desechos farmacéuticos, pero no peligrosos, rotulado. Otros desechos peligrosos. Aquí, por ejemplo, en este establecimiento no se genera lo que son los desechos radioactivos, ¿ya? Entonces, aquí en realidad no se hace ese manejo de este tipo de desechos, por lo que no se los produce. Los dispositivos médicos con mercurio, por ejemplo, eso lo hacen en el segundo nivel. Estos pueden ser dilatadores esofágicos, amalgamas dentales, termómetros, esfinglomanómetros. ¿Se acuerdan que antes utilizábamos todos estos materiales que contenían mercurio? Ahora estos ya están almacenados en otro sitio y ya no están en contacto con los usuarios, tanto internos como externos. Los desechos peligrosos, los químicos, en este caso como puede ser el formaldehído líquido para el revelado de lo que son las placas de rayos X, ¿ya? Alcoholes desinfectantes reactivos, de diagnóstico clínico, por lo general que son estos, ¿ya? Esto por lo general se los utiliza en los laboratorios, entonces ellos tienen otro tipo de manejo, ¿ya? De acuerdo a las sustancias que utilizan. Muy bien. Desechos peligrosos, pero de fuente no específica. ¿Cuáles son? Estos igual les llama la atención porque es una nueva categorización, ¿ya? Los desechos peligrosos de fuente no específica. Aquí están, por ejemplo, lo que son las baterías usadas, los cartuchos de tinta, lámparas, los fluorescentes, los tóneres usados. También, por ejemplo, pueden ser lo que son los materiales absorbentes contaminados con hidrocarburos o sustancias químicas peligrosas, envases contaminados con material peligroso. También, por ejemplo, y demás desechos establecidos en el Acuerdo Ministerial 142 del Ministerio del Ambiente. Y en este tipo, por ejemplo, son las minerías, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí tienen mucho que ver todo este tipo de desechos peligrosos de fuente no específica. Bien, ¿cómo es la gestión de los desechos sanitarios? Aquí podemos ver un gráfico en donde, en primer lugar, tiene que la persona que realice este tipo de actividad tiene que utilizar sus adecuados equipos de protección personal, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de accidente. En donde, en primer lugar, ¿qué se va a hacer? Clasificar, ¿no es cierto? Primero nosotros generamos los desechos, ¿ya? De ahí nosotros clasificamos, luego disponemos, tratamos, recolectamos, almacenamos, acondicionamos y hasta ahí se queda, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo general, las actividades que están con color naranja son las actividades que se realizan fuera del establecimiento. Aquí, por ejemplo, el personal de limpieza recolecta, ¿no es cierto? Primero se clasifica, recolectan y poseen un almacenamiento intermedio, ya que el almacenamiento final y la disposición final lo hace otra entidad, ¿ya? Muy bien. Aquí, bueno, son las especificaciones técnicas. Aquí, esto es muy importante, ¿no? Que los desechos comunes van a ir en tarro y de manera adecuadamente rotulada. Aquí lo que nosotros podemos ver, miren, no tiene que ir con las justas. Si ve que tiene
una adecuada distancia en lo que se hace el corte, se hace el amarre. No tiene que ir con las justas por el riesgo de que se riegue o de que de pronto alguien se haga contacto con este tipo de desechos. Miren aquí los desechos biológicos, como bien ustedes ya lo conocen, funda roja, tacho rojo, de igual manera con las mismas especificaciones, no está la funda muy llena, ¿sí? Los desechos cortopunzantes, aquí lo que utilizamos son los galones que vienen ya bien específicos para este tipo de desechos de color rojo, rotulados, ¿no? Y con su tapa específica. O también tenemos estas cajitas, ¿no? Vamos a ver muy bien dónde vamos a ir almacenando todos los desechos. Los desechos anatomopatológicos, de igual manera, bien rotulada la funda en una funda de color rojo. Los desechos farmacéuticos peligrosos y los no peligrosos, de igual manera tenemos que ir especificando, ¿no? Rotulando como desechos farmacéuticos peligrosos y los desechos farmacéuticos los no peligrosos, ¿ya? Eso se lo almacena en una cajita de cartón, ¿sí? Los desechos citostáticos, esto por lo general lo utilizan en entidades ya subespecializadas, ¿ya? Subespecializadas porque son desechos ya de alta complejidad. Los desechos médicos de mercurio, de igual manera se las envasa en lo que es una caja de cartón, igualmente bien rotulado. Bueno, aquí tenemos un modelo de lo que son las etiquetas de almacenamiento primario y del almacenamiento final, ¿sí? Con todas sus diseños y toda su rotulación adecuada. Procedimiento para la recolección y transporte interno, podemos ver el equipo de protección personal y el manejo adecuado. ¿Cómo va a ser la ruta de los desechos? La ruta de los desechos va a ser, en primer lugar, tenemos que establecer un horario fijo y las frecuencias y también un recorrido. En tanto al horario y las frecuencias va a ser en cuanto haya un bajo flujo de personas y que exista una cobertura total del establecimiento. Para ello lo que nosotros nos manejamos con lo que es el mapa del establecimiento, en donde nosotros ya indicamos en dónde se encuentra el almacenamiento intermedio y por dónde debe ir este tipo de desechos. Muy bien, se establece el recorrido a través de un croquis, como les mencionaba anteriormente, y hay que realizar el menor recorrido posible de los desechos, ¿sí? Evitar el cruce con rutas, por ejemplo, de alimentos por la contaminación. Aquí miren, podemos ver un gráfico en donde realizan la recolección con la ruta establecida, tanto con la frecuencia y los horarios asignados. Las fundas que deben encontrarse con las 3/4 partes de su capacidad, ¿sí? Para poder hacer el MUD y para facilitar sobre todo lo que es el transporte. Además, siempre luego de cada retiro de los desechos se debe colocar una nueva funda en el recipiente. Muy bien, aquí podemos ver que existe ya la facilidad, como ya vamos a dejar los 3/4 de la funda colocado con el desecho, va a ser más fácil la movilización, ¿no? La recolección diaria de los desechos se lo realizará diariamente. Muy bien. Asimismo, el personal de limpieza es el encargado de que después de desocupar estos tachos, los tienen que desinfectar. ¿Ya? Miren aquí el acondicionamiento interno de los desechos. Muy bien. Hasta aquí es la exposición. Ahora, necesito que se formen 2 grupos para que me ayuden realizando un papelógrafo. ¿Ya? Vamos a ver grupo 1. Venga por acá. ¿Sí? Vamos a hacer, el grupo 1 va a ser lo que es que me enumere qué tipo de desechos son los desechos comunes. Vengan por acá. El grupo 1 va a ser lo que son los desechos comunes. Y el grupo 2 va a elaborar lo que son los desechos cortopunzantes. ¿Qué nomás nosotros encontramos en los desechos cortopunzantes? ¿Bien? Les voy a dar, como es una exposición rápida, vamos a hacer 5 minutos para la elaboración de los mismos. Vamos a hacer un cuadro sinóptico. ¿Ya?
desechos comunes y desechos cortopunzantes. ¿Ya? Cualquier novedad me avisan nomás para yo igual ayudarles.
¿Ya van terminando? ¿Sí? Me avisan cuando estén listas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos listas? ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos. Primer grupo, quiero que pase por favor a alguien que tenga el papelógrafo y alguien para que exponga. ¿Sí? Yo tengo el papelógrafo. Sí, ¿ya? Muy bien, entonces a ver. ¿El otro grupo ya está listo? ¿Ya? Vamos para casita, entonces sentémonos para escuchar la exposición de las compañeras. Acerca de los desechos comunes, son los desechos que no están en contacto con fluidos. Entonces, en este caso tenemos las botellas, los cartones, la madera, esferos, pañales, toallas, papel higiénico, frascos de orina, pero los frascos de orina que no estén en contacto con los fluidos. Muy bien. Fundas, émbolos de jeringuillas igualmente, pero siempre y cuando estén sin sangre. Hojas, mascarillas, gorro, batas y botas, igualmente, siempre y cuando estén sin fluidos. Muy bien. Muy bien. Sigan por favor el siguiente grupo. Ahora vamos a hablar de los desechos cortopunzantes. Son desechos que representan, como les decía, peligro para el ser humano y para la salud. Es decir, estos desechos deben ser recolectados en desechos como en botellas, pueden ser color rojas. Entonces aquí tenemos las agujas, las bajalenguas, tenemos los bisturís, también tenemos los hisopos que se utilizan en los Papa Nicolaos, también tenemos los tornillos también que son utilizados en las cirugías. Muy bien. Excelente. ¿Alguna duda, inquietud sobre el tema? Yo tengo una duda, A ver, diga. me quedé con la duda desde el principio. Verá, los pañales de los bebés, ¿por qué estaban en el tacho negro? Pero, ¿por qué si ya tienen Es lo que... orina y Ajá. tienen... Sí. Lo que pasa es que nos indicaban que tiene que ser en ese momento, o sea, son desechos que se pueden manejar como comunes. ¿Ya? Sí, de igual nos indicaban lo mismo de las toallas, porque de igual contienen un componente biológico. Pero analizando y de acuerdo a la normativa le categorizan como desechos comunes. ¿Ya? Sí, como desechos comunes. Ajá, eso sí tenganlo presente. Ahora lo que se maneja, por ejemplo, lo que es la sangre periférica, eso sí es un desecho infeccioso. Ah, ya. Sí. Bien, si no hay nada más y todo quedó claro en esta clase, nos veríamos en la próxima clase. Muchas gracias por la atención. Gracias.